Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir una estrategia de mi autoría. La verdad que hace ya bastante que la había creado y bueno, y entre tantas estrategias que he creado, les quería compartir esta, y la idea es compartirla de traders conocidos y propias también, donde la iré subiendo semana a semana. Y bueno, y después en lo que es los días hábiles, que operamos todos los días en vivo, por si quieren sumarse a YouTube, estamos ahí operando, probando las estrategias propias, y vamos agregándole las que voy agregando semana a semana, ¿sí? En este caso, esta estrategia, que es de mi autoría, como les decía anteriormente, es una estrategia que es simple y es efectiva. La pueden utilizar en todas las temporalidades y en todos los pares. En este caso la estoy probando en el dólar oro, en M5, ¿sí? Después los parámetros ustedes los van a tener que ir adaptando según el par y la temporalidad que estén utilizando, obviamente haciéndole algún backtesting, ¿sí? En este caso es un muy pequeño backtesting de 30 días, menos de 30 días en M5 para ir probándola, pero les puedo asegurar que funciona muy bien. Ustedes tendrán que ir viendo en qué sesión, en qué par y en qué temporalidad la pueden ir adaptando, modificándole los parámetros, ¿sí? En cuanto a los indicadores que estoy utilizando en la estrategia, en este caso para el oro dólar en M5, son una media lenta de 144 ponderada aplicada al cierre, ¿sí? Ustedes después van a tener que ver si acá le pueden modificar un periodo más grande o más chico, si el método es otro, si es aplicada a qué, si eso dependiendo del par y la temporalidad. Recuerden siempre eso, que lo van a poder utilizar en todos los pares y temporalidades, pero con su backtesting correspondiente, ¿bien? Después la media rápida va a ser de 8, smooth al cierre, también lo mismo, van a tener que ir adaptándola para otros pares o temporalidades. La idea es que en los backtesting puedan obtener resultados positivos para ir adaptándola en todos los pares que quieran agregar, porque la verdad se puede utilizar en todos los mercados y todas las temporalidades. Y por último, el famoso Ichimoku, acá está, ¿sí? En el caso del Ichimoku sabemos que por dentro suele tener 7 indicadores. Nosotros estamos utilizando pocos, 5 me parece. Sí, estamos utilizando las nubes, el Kumo de arriba y el Kumo de abajo, que es el A y el B, y después el Chikou Span, ¿sí? Que serían estos puntitos naranjas. El Chikou Span lo que tiene bueno es que va por detrás del precio, unas cuantas velas por detrás, y te va marcando la tendencia. Por ejemplo, ¿no? Si el precio está por debajo de las nubes y el Chikou Span está por debajo, está diciendo que bien, que vas bien, que podés buscar una venta, ¿sí? Obviamente buscando algún soporte, alguna resistencia, según el lugar donde esté, si hay volatilidad o no, pero eso es el indicio para hacer una venta. Cuando te aparece el Chikou Span por debajo de una nube y vos estás buscando ventas, ya tenés un punto a favor, ¿bien? Después, lo mismo sería para viceversa. Si está el Chikou Span por encima de las nubes, ¿sí? Ahí vas a tener que buscar compras. Bien, lo que es los parámetros, estos no son los de fábrica. Acá los modifiqué yo le puse 81, 21, 40. Si los restablecé va a ser 9, 26, 52. Ustedes tienen que ir probando según, como les decía anteriormente, el par o la temporalidad que vayan a utilizar, qué es lo que le conviene más, ¿sí? Bien, bueno, ahora les paso a explicar la estrategia. En cuanto a la estrategia, lo primero de todo que tienen que ver, justo acá estoy viendo algo, es esto. Miren, cuando ustedes vean que las nubes son chiquitas, las nubes significan no solamente para ir viendo la tendencia, que para eso sirven y para usarla de soporte o resistencia, sino también para la volatilidad, como es la banda de Bollinger, ¿sí? En este caso, cuando se comprime la nube es porque no hay volatilidad. Entonces no operen ahí, ¿sí? A no ser que ya vengan de una venta por acá y la van aguantando, ¿no? Obviamente con un stop por detrás. Ahí sí, pero si se cruza cuando hay en una sesión que no hay movimiento y a la vez las nubes son así tan chiquitas que no tienen anchura, ahí no tienen que hacer operaciones, bien, ahí pasan de largo hasta que empiece a tomar forma la nube. Eso es como punto fundamental y principal ante todo. Después, a tener en cuenta, cuando se crucen las medias, ¿sí? La rápida sobre la lenta, bien, el precio obviamente va a estar por debajo al cierre de la vela. Pero ¿qué tienen que encontrar ustedes? Ustedes tienen que encontrar, primero, observar que esta línea de puntitos de Ichimoku tiene que estar por detrás del precio, por debajo de las nubes, ¿sí?
Si está por encima, tienen que esperar a que se acomode por debajo de las nubes. Y a la vez las nubes, que no tienen que ser angostas, sino que tienen que ser grandes, tienen que ir tomando el color de la tendencia. Si es rojo, mejor, ¿sí? A lo que voy. El color que vos le quieras poner. En este caso el rojo significa tendencia bajista y el azul es que está o en rango o en tendencia alcista. Bien. En este caso ustedes tendrían que entrar por acá, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a marcarles, ven acá, por ejemplo, a partir de acá, más o menos, que cambia el color. Igualmente, si te metes acá, la idea de las nubes es para ir siguiéndolas, utilizándolas para soporte o resistencia, para poder poner un stop loss, para ver si hay o no volatilidad, ¿sí? A la vez, si están en rojo, muchísimo mejor si va a hacer una venta. Si están en azul, muchísimo mejor si va a hacer una compra. Pero los puntos son esos, son sencillos. El backtesting que estuve haciendo no fue un gran backtesting, fue un backtesting de 30 días, menos de 30 días, inclusive no sé si no me salté algún día, pero yo ya la vengo probando, ya la conozco y sé que funciona bien. Solamente tienen que adaptarla ustedes en el caso de que lo utilicen en otros pares o temporalidades, y respetarla. ¿Por qué? Porque el secreto de la estrategia no es solamente lo que les vengo diciendo, sino lo que es la gestión de riesgo. Ustedes van a tener que saber qué lotaje utilizan, si operan algún porcentaje diario, si utilizan algún lotaje en especial, si cierran parcialmente las operaciones, y si el stop es fijo o no. En mi caso no es fijo, yo voy viendo si lo pongo por detrás de las nubes, por detrás de una media, por detrás de un alto o de un bajo. Uno va viendo soportes o resistencias, zonas, como digo todos los días en los vivos a la mañana. Que les recuerdo, todas las semanas suelo subir alguna estrategia conocida de algún trader o propias de mi autoría, y las comparto en las operaciones en vivo que hacemos de lunes a viernes, por si se quieren sumar. Bien, y vamos probándolas, vamos haciendo backtesting. También estamos con la creación de bots, así que hay de todo un poco, ¿sí? Para ir combinando y utilizando. Bien, una vez que les expliqué la estrategia, cómo funciona, vamos a ver si encontramos alguna compra para mostrarles. Y después de eso vamos a hacer el backtesting, ¿bien? Bien, acá, por ejemplo, bueno, acá, por ejemplo, ven acá. Acá están viendo que la media se cruza. Bien, tienen que esperar que cambie de color lo que es la nube o no. Pero recuerden que tienen que ser, a lo que no sean así, ¿sí? Que no sean angosta. La nube es fundamental. ¿Pueden meterse? Sí, pueden meterse. Si están en la operación no van a cerrar porque se les pone angosta la nube. Ustedes tienen que ir viendo eso, ¿sí? Pero traten de que no sea angosta o que la sesión haya volatilidad. Después de que se cruza, tienen que ver de que este indicador de Ichimoku esté por detrás, va a estar seguramente por acá, por esta zona, y va a estar por encima, que quiere decir que ya cruzó la nube de abajo hacia arriba. Bien, y a la vez ustedes esperan al cierre de la vela, y van a ir siguiendo el precio por detrás con un stop que lo pueden dejar por debajo de la nube, o pueden ir siguiendo esta media o la media rápida. Ustedes van viendo lo que les conviene más, ¿sí? En mi caso suelo utilizar zonas, suelo utilizar las medias, suelo utilizar las nubes. Uno va viendo los movimientos. Por eso le digo que para mí es rentable, pero yo te la comparto a vos y capaz que para vos no es rentable, porque los stop lo utilizamos de distintas maneras o tenemos una visión. Tenés que tener una pequeña idea del accionar del precio, ¿sí? Eso es lo que ayuda a que una estrategia sea rentable, y por supuesto el 90% que es la psicología. Bien, bueno, ahí sería una compra. Vamos a hacer el backtesting. Recuerden que es un backtesting rápido, chiquito. Ustedes después pueden hacer de un año, de 10 años, ir probándolo. En mi caso se las quise compartir al ser de mi autoría, y bueno, y que no tiene estrategia la puede utilizar o ir adaptándola con sus estrategias, y bueno, y si sacan algún fruto, bienvenido sea.
Bien, gente, una vez terminado el backtesting vamos a ver los resultados. En este caso obtuvimos beneficio con un capital inicial de $20.000, obtuvimos $5.281, más del 25% de la cuenta en menos de 30 días, con un factor de beneficio de 1.94 y solamente 38 operaciones. Seguramente se nos pasaron algunas en lo que duró este backtesting de menos de 30 días, ¿no? Después el beneficio esperado fue de 138.98 y bueno, el drawdown no fue tan elevado, no llegó al 10%, un 6.9%. Las posiciones cortas fueron 22 con un 63% y las posiciones largas fueron 16 con un 75%.
Bien, gente, me despido, les mando un fuerte abrazo a todos. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes haciendo scalping, operaciones en vivo, tanto la sesión de Londres como la de Nueva York, sobre todo en esta última, haciendo transmisiones desde YouTube y compartiendo ideas en el grupo de Telegram. Quien quiera sumarse, bienvenido sea, denle like al grupo y bueno, los espero. Así que nos vemos este lunes, un fuerte abrazo a todos y bueno, chau, 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 chau.